de nuestra imaginación que de la realidad. Por ejemplo, y a la mujer le pasa más, porque la mujer tiende a suponer mucho, ya les dije eso. Diles que los otros sí están haciendo ruido. Que ellos sí. Como la mujer tiende a suponer mucho, la mujer puede hacerse expectativas altísimas que no comunica y al no verse satisfechas le dañan. Híjole, es que dentro de un mes vamos a cumplir 20 años de casados. ¿Cómo quisiera que en este mes mi marido me llevara a comer a aquella taquería donde nos conocimos? Y pasa ese mes y el marido en su planeta. Llega el día del 20 aniversario y la mujer desecha porque no me llevó a comer los tacos a aquella taquería que yo supuse que él iba a llegar a la conclusión que yo necesitaba. ¿Me entiende? Sí, dice, amén. Entonces, hay daño que nos viene de expectativas irracionales, desproporcionadas y sin ningún fundamento y sin comunicación. Paréntesis. En la educación de los hijos, debe haber claridad de expectativas. No podemos esperar lo mismo de todos los hijos, porque su personalidad y sus necesidades son diferentes. Tiene que haber reglas comunes a los hijos, pero luego tenemos que discernir qué es lo propio que necesita este hijo y qué es lo propio que necesita este hijo. Sin faltar a las reglas comunes, pero si tengo un hijo muy flojo, tengo que ayudarle a crecer en laboriosidad. Si tengo un hijo muy hocicón, tengo que ayudarle a ser respetuoso. ¿Me entiende? ¿Cuál es el problema? Que hacemos expectativas a lo mejor acá, pero no las comunicamos. En ese sentido, un plan de vida. Eso a lo mejor lo entiende más fácil una jovencita, pero unas no tan jovencitas también necesitan plan de vida. ¿Qué quiero decir? Si yo les dijera, así al terminar esta reunión, vamos a platicar con 5 de ustedes, nos vemos ahí en 40 minutos. ¿En dónde? Pues dijo el padre que ahí, a lo mejor en el salón, a lo mejor en el auditorio, a lo mejor en la capilla. ¿Por qué? Porque no se especificó. ¿Me entiende? Entonces tenemos que tener claridad de hacia dónde queremos ir. Quien no tiene a dónde ir, no tiene manera de llegar. Y cuando en cualquier cosa de la vida, y particularmente en el proyecto matrimonial, no tenemos un proyecto juntos, comienza a hacerse sin sabor nuestra relación. ¿Por qué? Porque el que no tiene a dónde ir, no tiene cómo llegar. Muy frecuente, marido y mujer, llega un momento en el que viajan en piloto automático. Es decir, llanamente hacen lo que les toca y ya. Ya no tienen un plan, un proyecto, un anhelo. Vamos a pintar la casa, vámonos de vacaciones a Guadalajara, vámonos a algo que hagamos juntos para que haya una expectativa concreta, pero transmitida y compartida, ¿me lo entiende? ¿Qué pasa en el corazón de las mujeres? Que muchas veces se crean heridas por este tipo de expectativas del que ya les hablé. ¿Qué tenemos que hacer? Reconciliarnos con la realidad. Reconciliarnos. Si yo vivo rechazando la realidad, vivo rechazando la verdad, voy a estar en una frustración permanente. De tal manera, porque este tema más o menos iba orientado en el sentido de sanación interior, de tal manera que yo tengo que crecer de tal manera que tenga un corazón libre. A mí me ayudó mucho un momento de crisis muy fuerte en el seminario, que le agradezco a Dios, porque ahí me purificó de muchas maneras. Al final de este proceso, le pude decir, Señor Jesús, donde tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Con un corazón libre. Con un corazón libre. A veces hay personas que viven frustradas por lo que no pasó hace 40 años. Y a lo mejor aquella persona falleció hace 20 y todavía lo arrastro. Reconciliarme con la realidad. Aunque les dije que se vean bellas, hay que tener claro que la vejez no se opone a la belleza.
Y conocen artistas en medio del espectáculo, mujeres tan bellas que aborrecen la vejez de tal manera que se van deformando la cara de una manera terrible. En ese sentido, no digo que esté mal que se pinte el pelo o que cosas así, sino reconciliarse con la realidad. Porque de otra manera vamos a vivir en combate con lo que simplemente es. Con lo que simplemente es. Cuando yo parto de esta es la realidad, les decía en el tema, no estuvieron. Pues bueno, que se los platiquen luego. En ese tema que no escucharon en la mañana, les decía que solamente a partir de la realidad podemos restaurar. Claro que vamos a ir hacia un modelo ideal, lo que yo deseo, pero mi punto de partida tiene que estar aquí en la realidad. No en el hubiera, no en el si yo fuera diferente, si hubiera nacido güera, si hubiera nacido prieta, si hubiera nacido gorda, si hubiera nacido flaca, si hubiera nacido... Tan simple como que dicen que las mujeres con el pelo lazo lo quieren chino y los que tienen chino lo quieren lacio. Me dice una mujer joven que fueron a comprar muebles para la casa, una sala. Y entonces vio sala A y sala B, dos opciones. Y ella dijo, me gusta más la A. Es que las dos me gustan, pero la A es la que me gusta más. Y se le ocurre preguntarle al marido, ¿cuál te gusta, amor? La A. Vamos a llevarnos la B. Y me platica ella que de regreso venía, ¿por qué no escogí la A? ¿Por qué no escogí la A? ¿Por qué no escogí? Reconciliarse con la realidad. En ese sentido, no huir al sufrimiento. No quiero decir ser masoquistas y andar persiguiendo al sufrimiento, andar persiguiendo el sufrimiento, sino, lo que ya les decía, saber que lo bueno cuesta. Saber que lo bueno cuesta. Y tenemos que estar preparados. No con una visión pesimista de decir es que todo me va a salir mal y siempre me va a ir mal. No. Con la visión serena de quien sabe que en esta vida hay luces y sombras. Así es. Si yo no me reconcilio con eso, voy a estar ahogándome en un vaso de agua, como dicen. Juan Pablo II, en la carta que les mencionaba, habla de unidad de mente y corazón en la mujer. Los varones, como tendemos a ser racionalistas, muy poco nos damos permiso de sentir. La mujer, como es más libre en lo emotivo, tiene esa posibilidad de expresar libremente lo que en su corazón hay. Algunas supieron que estuve muy grave el COVID ahí en noviembre de 2020. Entonces estaba yo muriéndome, literalmente, pero en mi casa. A mí me tenían en mi casa porque estaban llenas todas las camas de hospital de Saltillo. Entonces ahí estaba yo muriéndome en casa, ¿no? Ya más o menos allí y demás. Entran mis dos sobrinas, la mayorcita de ellas dos con cara de muy compungida. Y yo ahí medio muerto le digo, mi amor, ¿te preocupa algo? Y ella, no, tío. Y la otra más chiquita con pocos pelos en la lengua, sí, tío, que te mueras. Tenía razón, ¿no? Esa capacidad de expresar, ojo, porque les he dicho que lo que es fortaleza, si no está rectamente ordenado, puede ser debilidad. ¿Cuál es la debilidad ahí? Darle toda la autoridad a las tripas. Tripas quiero decir impulso, pasiones, sentimientos, temperamento. Ajá. Una cosa es permitirme sentir y otra es mis tripas mandan. Ejemplo, si alguien quiere hacer confesión pública de sus pecados, quien diga, es que ya saben que yo tengo el carácter muy fuerte, soy muy enojona, casi no hay. Allá salió una honesta, dos. Bueno, quien se escuda atrás de ese pretexto está diciendo, disculpen, soy tan inútil para controlar mi temperamento que dejo que mis tripas manden. Y luego, como no sé qué hacer, le echo la culpa a todos los demás. Es que tú me haces enojar. No, tú te enojaste. O sea, yo me enojé con lo que tú hiciste, es diferente. Porque si ustedes me hacen enojar. ¿Cuántas no han gritado así en casa? Ya no pido confesión pública de los pecados. Es que ustedes me hacen enojar. No, tú te enojas porque no sabes moderar tu temperamento. A lo mejor no era algo tan grave.
Y tú le diste demasiada importancia. Permitiste que tus tripas mandaran y no tu inteligencia con tu voluntad. ¿Me entiende? Una vez en mi adolescencia, ya tenía 20 años yo creo, estaba estudiando la carrera. Estaba lavando los trastes en mi casa y había puesto una taza con cloro para enjuagar el trapo ahí. Y mi mamá, que vive acelerada, llegó con mucha sed y se echó el cloro. Entonces empezó, ¡ah! Hacía un sonido muy particular. Yo seguí lavando trastes. ¿Qué tenía eso? ¿Cloro? ¿Por qué pusiste el cloro ahí? Porque iba a limpiar mi trapo. Es mi área de trabajo. ¿Cómo se te ocurre? Me voy a morir por tu culpa. No. Yo había puesto aquí porque estoy aquí y tú llegaste con prisa y ni siquiera preguntaste. Y pensé, si hubiera sido al revés, como quiera hubiera sido mi culpa. Si yo fuera que me hubiera echado el cloro. Hay que hacerme responsable, aunque los sentimientos no son voluntarios y por lo tanto no tienen valoración moral, es decir, no son ni buenos ni malos, tengo que saber hacerme responsable de ellos. El sentimiento yo no lo decido. Si veo a un amigo que tengo muchos años sin ver, no tengo que decidir alegrarme, me alegro espontáneamente. Si me acaban de dar un llegue en la camioneta y me la abollaron, no tengo que decir, oh, han dado un llegue, me tengo que enojar. Empiezan a brotar una serie de letanías entre latín y griego. Tu madre, que etcétera. Porque no tengo que decidir enojarme. Resulta, iba a decir otra vez señoras, damiselas. Resulta, damiselas, que enojarse no es pecado. ¿Y ahora que me voy a confesar? Pobres de sus confesores. Hoy los he liberado de una gran carga. Enojarse no es pecado. Si enojarse fuera pecado, recuerden el Señor Jesús en el templo, se enojó, ¿no jaló? ¿O no? Mucho. Si enojarse fuera pecado, y el Señor hubiera sido un gran pecador. Enojarse no es pecado, porque no es decidido. Esto no significa que pueda hacer lo que se me antoje y cruce por mis tripas. ¿Cuándo es que el enojo se hace pecado? Cuando se convierte en hostilidad. Y hostilidad es el enojo que busca dañar. Hostilidad, que busca dañar. Ajá. O cuando mi reacción, porque el enojo es una reacción, objetivamente dañó, o física o interiormente a alguien, ahí ya sería pecado por no saberme controlar, pero no el enojo en sí mismo, ¿no? Llega una mujer, padre, me confieso de que me enojé con mi hijo, porque tomó mucho. ¿Qué edad tiene el chamaco? Son casos de veras, ¿eh? ¿Qué edad tiene el chamaco? 55 años. Qué bueno que te enojaste. Porque el enojo nos da oportunidad para cambiar las cosas. No es malo el enojo, reconcíliese con el enojo. Viejas enojonas, reconcíliense con el enojo. Pero moderando y encauzando, ordenando. ¿De acuerdo? Entonces no son las tripas las que tienen que mandar. Dios nos ha dado un superpoder que se llama voluntad, que la inteligencia lo tiene que iluminar. Ejercitando inteligencia y voluntad, podemos hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Algo que ya dije, no tener miedo a la verdad. No tener miedo a la verdad. Ya dije ahorita, reconciliarse con la realidad es la misma idea. No tener miedo a la verdad. Partir de la verdad. Pero ahí se puede pecar por defecto. No digo la verdad a quien le compete. A quien le compete. Tampoco tengo que andar escupiendo la verdad para todos lados. No digo la verdad a quien sí le compete. O soy excesivo en la verdad, olvidando el amor. Estos van de la mano. Ni verdad sin amor, ni amor sin verdad. Cuando voy a corregir, cuando voy a llamar la atención, cuando voy a discutir en el matrimonio, cuando voy a discutir con mi párroco por algún proyecto o algo así, este caminito. Lo que voy a decir es verdadero, me consta que es verdadero, lo digo por amor, lo digo con amor, me compete decirlo, te compete saberlo, lo digo aunque sea incómodo. No suposiciones.
verdadero y me consta que es verdadero. Lo digo por amor. Es decir, quiero tu bien, aunque me caigas mal, pero quiero tu bien porque somos hermanos en Cristo. Por eso lo digo, no para vengarme, no para alimentar el colmillo, porque quiero tu bien. Lo digo con amor, porque cuántas veces corrijo a mis hijos porque los amo, pero de una manera terriblemente hiriente. Entonces no solo por amor, que yo acá en mi cabecita sepa que lo estoy diciendo, sino en la manera con amor. ¿Me entiende? No solo por amor, sino con amor. Ahorita me regreso un poquito a eso. Me compete decirlo, te compete saberlo. Lo digo aunque sea incómodo. ¿De acuerdo? El paréntesis, en la educación de los hijos y también en otras cosas. Firmes en los principios, suaves en el modo. Las mamases mexicanas les encanta invertir. Muy suaves, muy laxas en los principios y muy fuertes en el modo. ¿Qué quiero decir? El hijo chiquito, 5 o 6 años, rompe una taza. ¿Por qué rompiste la taza? Un escándalo muy fuerte en el modo. Ya no te voy a dar tus colores. Puse una regla y de ratito, ¿cómo no le voy a dar sus colores a mi hijo? Y en los principios soy suave, porque como un principio es proporcionado, ciertamente, pero la cosa es al revés. Firmes en los principios, suaves en el modo. Entre dos autoridades un hijo se cuela. Por eso papá y mamá deben ser una sola autoridad. ¿Qué quiero decir dos autoridades? El hijo, así tenga 6 años, sabe, si papá dice que no, mamá dice que sí, y al revés, ya sé cómo hacerle. Y la mamá o el papá que dice que buena onda soy, está destruyendo la noción de autoridad en aquel hijo. ¿Por qué? Porque le falta la firmeza en los principios. Por eso cuando voy a poner castigo, llamar la atención, una corrección, debe ser con firmeza de principios, pero con suavidad de modo proporcional conforme a la verdad. ¿Me lo entendió? Sí. No tener miedo a la verdad. No tener miedo a la verdad. Y en ese sentido, de no tener miedo a la verdad, ser capaz de expresar mi corazón al Señor, a otra hermana que me acompañe, pero ustedes van a hacer un tipo de pastoreo, entonces ser también capaz de recibir el corazón del otro tal cual está. Se los explico. En amigos muy cercanos, cuando están haciendo alguna crisis, yo les digo, te escucho, vomita todo lo que tienes. ¿Me entiende lo que quiero decir? No me voy a espantar, no te voy a corregir ahora, porque lo que necesitas es expresarte. Y quiero que te sientas con la confianza de expresarte, de que yo te voy a escuchar, no te voy a rechazar y te voy a acompañar. ¿Qué pasa? Hablamos de la visceralidad, que en las mujeres tiene mucha ventaja. Ojo, porque también puede ser estorbo. ¿Cómo? Alguna vez le hablaron a mi mamá, le habló una de mis hermanas, porque tenía problemas con el marido y se empieza a desahogar. A mamá se le encendieron las tripas y empieza, por eso te dije, y debiste hacer, y yo le dije, mamá, tranquila, cuando mis hermanas te hablan, lo primero que necesitan es ser escuchadas. Luego vendrá la corrección, luego vendrá la orientación. ¿Me entiende? Cuando ustedes van a entregar el corazón, entréguenlo tal cual es. Cuando ustedes van a recibir el corazón de otra hermana, acéptenlo tal cual está. El Señor se irá encargando de purificarlo, de ordenarlo, de lo que sea. Una vez llega un hombre conmigo, más que pecador, yo no sé cómo decirlo, pero no les puedo dar detalles, ¿no? Tenía cantidad de sangre en sus manos, es lo único que puedo decir. Me dice, necesito que me escuches, pero prométeme que me vas a escuchar. ¿Por qué me dices eso? Porque acabo de ir hace un par de días con un sacerdote que me terminó corriendo. Adelante. Estremecedor lo que escuché. Y al mismo tiempo maravilloso. Con esta vida terrible que él llevaba, él va a un retiro, se le aparece el Señor Jesús, así, y le dice, te voy a dar vida nueva. Un terrible pecador que sin lugar a dudas merecía la muerte, el mismo Jesús en persona se le apareció y le habló y le dio vida nueva. ¿Pero qué necesitaba él? Que su corazón fuera recibido tal cual para ser transformado. Y ojo, porque también a la mujer, por esta tendencia a suponer, se le adelanta muchas veces a dar juicios. Cuando ustedes hagan un pastoreo, van a llegar mujeres
con pasados o presentes terribles. Acepta su corazón tal cual está. Una vez estaba yo confesando y el pecador era un pecador tremendo. Yo no sé si es la peor cosa que he escuchado junto con aquel otro fulano. Tanto que me dio mucho coraje lo que estaba escuchando y con ganas de gritarle y decirle, ¿cómo se te ocurrió hacer tal y tal cosa? Cuando la sangre me estaba empezando a hervir, el Señor habla a mi corazón y me dice, Vicente, aquí no juzgas tú, aquí juzgo yo. Y el juicio está en la cruz. Tus pecados te son perdonados. Aunque yo no estuviera de acuerdo, el Señor sí. Aceptar la cruz es aceptar la realidad tal cual está. Pregunta, ¿se le puede reclamar a Dios algo, sí o no? Las que estén despiertas me hacen favor de responder. Después de la comida es muy difícil. Sí, señora, sí, señor. ¿Se le puede reclamar a Dios algo, sí o no? Sí. Con toda libertad. El reclamo más terrible de la Biblia, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde? ¿El Padre lo abandonó? Y sin embargo su dolor era tan grande porque había asumido todo el pecado de toda la humanidad, incluyendo tu pecado y mi pecado. Su dolor era tan grande que experimentó verdaderamente el abandono de Dios, aunque el Padre estuviera íntimamente unido a Él. Los discípulos de Maús, 11 kilómetros caminaron con el Señor y se quejan con Él del fracaso de Jesús. ¿Se acuerdan? Van 3 días que se murió. No, nosotros esperábamos. Sí. Lo decía también el tema en la mañana. Aún no llega la palabra a mi lengua y tú, Señor, la conoces por entero. El que tú lo digas, a Dios no le cambia nada porque Él conoce todo. Pero a ti sí te cambia. Porque tienes la libertad de haberte sabido escuchado. Y eso le da mucha serenidad. Así que cuando llega una hermana a llorar, a desahogarse, déjala que diga todo lo que tiene que decir. Luego la orientas, luego le ayudas a sanar. Pero ese corazón tiene que ser recibido tal cual. Por naturaleza, la mujer habla mucho más que el varón. Habemos varones excepcionales.